en vivo a través de Congreso Televisión y a esta hora nos vamos a la sala Fabiola Salazar. Ahí se encuentra nuestra compañera Elsa Iturriaga, quien justamente nos tiene la información. Elsa, muy buenos días. Muy buenos días, Raquel. Efectivamente, desde este punto de transmisión, en la sala 2 del edificio de comisiones Víctor Raúl Aya de la Torre, se ha dado inicio a una reunión convocada por el congresista César Villanueva con relación al tema de descentralización fiscal. Se trata de un equipo de apoyo a la agenda de descentralización y mejora de la sostenibilidad fiscal de los gobiernos subnacionales. Se encuentran ya en Lima una delegación del Grupo del Banco Mundial, encargada precisamente de brindar apoyo en ese sentido, razón por la cual pues ya se encuentran exponiendo Jorge Martínez Vázquez. Él es el director de International Center of Public Policy. Está dando cuenta con relación al tema de la descentralización fiscal y vamos a escuchar pues esta exposición cuya reunión es presidida por el congresista César Villanueva. Y esto es lo que queremos cambiar, o lo que pensamos que se puede cambiar. Pensamos que se puede cambiar y pensamos que esto es precisamente lo que llamamos un caballo de Troya, en donde entramos en la fortaleza desconcentrada del gobierno con una medida que va a provocar a mediano plazo más cambios en la administración de los gobiernos regionales. En términos de la clarificación del gasto, esto no es un problema difícil, pero es un problema que muchos países, la mayoría de los países, no lo hacen bien. Y no lo hacen bien porque en realidad casi siempre para todas las funciones es necesario tener una superposición de los gobiernos. Por ejemplo, en educación, algunos países lo dedican, por ejemplo, a nivel local o a nivel regional, pero la mayoría de los países el gobierno central tiene una función, como lo tienen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El problema no está tanto en la superposición de tres niveles distintos de gobierno, como en la falta de claridad de quién hace qué, de quién está a cargo de la normativa, quién está a cargo de las regulaciones, quién está a cargo de la financiación, quién está a cargo de la implementación, del monitoreo, etcétera. Bueno, y estos son los comentarios que nosotros intentamos trabajar con la PCM en el otoño pasado, y en este esfuerzo de clarificar las funciones de gasto a nivel regional, que nos parece también un proyecto inacabado, un proyecto que hay que retomar en algún momento, pero que los cambios que sugerimos sobre la financiación pueden pueden apalancar precisamente la necesidad de estos cambios en las funciones de gasto. Por lo tanto, el aspecto fundamental de la financiación de los gobiernos regionales es que hay un altísimo grado de dependencia de los gobiernos regionales de las transferencias del gobierno central. Y en esta transparencia lo que pueden ver es que todo lo azul, por los gobiernos regionales, todo lo azul son transferencias, y sobre todo son estos recursos ordinarios. El rojo es canon, que es menor que a nivel municipal, pero en algunas regiones es importante, y la parte gris, que a veces ni se puede ver, es lo que se llamaría ingresos propios de las regiones. O sea que en términos de la comparativa internacional, si comparamos a Perú a los países de la OCDE, Perú estaría a la derecha de todo, incluso a la derecha de México. México es un país en donde hay una alta dependencia de los estados, con la financiación a nivel federal. Perdón. Entonces, bueno, esto es una motivación para avanzar. La falta de financiación a nivel regional y la arquitectura
a medio hacer de la descentralización a nivel regional tiene consecuencias prácticas. No solo una cosa de decir, no es bonito, no es convencional, no es internacional. No, tiene consecuencias importantes, pensamos, sobre cosas muy importantes, como es la efectividad del gasto, la eficiencia del gasto. Por ejemplo, cuando miramos el proceso de presupuestación a nivel regional, hay una diferencia enorme entre lo que se llama el presupuesto inicial, el PIA, y lo que es el presupuesto modificado, ejecutado al final. Si se fijan, por ejemplo, en las últimas columnas, para el año 2018, el presupuesto actualmente ejecutado es 3 veces mayor que el presupuesto inicial. Eso lo que quiere decir es que mucho gasto, una gran parte del gasto no está planificado o ocurre de una forma accidental. Y bueno, y esto es para compartir las anécdotas de los gobernadores, que sí, que hay gobernadores en Perú que sí, que han recibido 3 millones de soles, etcétera, el 28 de diciembre. Con la necesidad entonces de decir, no lo voy a ejecutar, pero entonces me quedo mal, o lo voy a rechazar, pero si lo rechazo, le estoy robando dinero a mis ciudadanos, a mis residentes, ¿no? Esos 3 millones de dólares. Dilemas. También este sistema tiene consecuencias de equidad. O sea, no es solo la eficiencia del sector público. La eficiencia del sector público es muy importante porque eso retrasa el grado de crecimiento del país. Si no estamos utilizando el dinero bien, si estamos metiendo 12 médicos más en Cusco, donde no se necesitan, pero faltan esos 20 o esos 18 en Piura. Eso afecta naturalmente la efectividad del gasto y la capacidad de creación de capital humano y de crecimiento. Pero también hay esta cuestión de equidad. Y si mapeamos el mapa regional de Perú en términos de ingreso per cápita regional con necesidades básicas insatisfechas, vemos que hay una correspondencia fundamental. Las regiones ricas tienen necesidades básicas insatisfechas bien cubiertas, mientras que las regiones más pobres no las tienen. Y hay regiones donde el nivel de cobertura de salud es del 20%, mientras que hay regiones donde el nivel de cobertura de salud es del 100%. Esas son diferencias de cobertura de servicios que no son, por decirlo así de una forma fuerte, que no son presentables en estas alturas. Entonces, el gobierno central, el Ministerio de Salud, ha tenido su oportunidad, por decirlo así, ¿no? Y ha tenido su oportunidad por muchas décadas, si no cientos de años. A lo que ha funcionado en otros países es que el sistema de descentralización a nivel regional y a nivel local potente es no solo más democrático, pensamos, pero también es mucho más eficiente, es mucho más efectivo en cubrir esto. Por tanto, ahí viene la propuesta de reforma. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, esta propuesta de reforma es una ilustración, no es una receta de decir, bueno, esto es lo que Perú tiene que hacer. No es nuestro papel ni nuestra intención para nada. Es sencillamente, si miramos a la experiencia internacional, entonces, y extraemos lecciones prácticas muy sencillas, ¿qué es lo que nos diría? Bueno, nos diría un poco más el contexto de investigación. Hemos hecho algunos cambios en la presentación, y bueno, de esto ya me referí al principio. El objetivo principal de la reforma es reconvertir el sistema de financiamiento a nivel regional en Perú en un sistema convencional, un sistema que sea similar a lo que podemos observar en países en donde la descentralización a nivel regional funciona, es efectiva. ¿Qué es lo que tendría que tener? Pues este sistema convencional
También se le podría llamar ortodoxo, pero aquí no hay ortodoxia, no hay dogma, aquí hay práctica, hay principios teóricos y hay lo que funciona en la práctica. Tendría que tener ingresos propios. Y vamos a ver por qué los ingresos propios son importantes. Tendría que tener, sin duda alguna, dadas las diferencias en gastos totales y la financiación, tendría que tener un sistema de participación de ingresos explícito, reglado por fórmula, y tendría que tener una transferencia de igualación potente, que tome en consideración las diferencias en la capacidad de financiación de las regiones. Hay regiones más ricas, regiones más pobres, relativamente hablando, sin duda alguna. Moquegua es mucho más rico, o Callao, lo que pueden ser otras regiones. Y después, naturalmente, todo el sistema de financiamiento también tiene transferencias condicionadas, ¿no? Transferencias condicionadas, una transferencia condicionada que funciona bien en Perú es el FONCOR a nivel regional, pero ha sido una transferencia de capital mínima porque se ha congelado la bolsa, el monto de los recursos que van ahí. Entonces, nosotros de lo que vamos a hablar no hemos tenido tiempo de consultar, de estudiar las transferencias condicionadas. Entonces, vamos a hablar de cambiar la financiación, sobre todo de gastos corrientes, y sobre todo esa financiación que viene en lo que se llama recursos ordinarios. Y lo voy a explicar en un poco más de detalle. Pero un poco más de arenga intelectual para decir ¿por qué se hace esto? La cantidad de dinero va a ser la misma. Nosotros estamos proponiendo una reforma que es neutral. Es neutral al cuadrado, neutral en términos de recursos del gobierno central. No se van a utilizar más recursos, no hay más gasto para el gobierno central. El ministro Oliva se queda satisfecho porque no hay presión sobre el presupuesto del gobierno central. Y también es neutral con respecto a la carga tributaria de los contribuyentes. No estamos diciendo que los contribuyentes tengan que pagar más. Entonces, si es la misma cantidad de dinero, ¿por qué molestarnos, no? Como le gusta decir a mi colega Daniel Barco, señores, la historia está en los incentivos. Sistemas descentralizados que funcionan son sistemas en donde los incentivos se han repuesto, se han recolocado, de tal forma que no tengamos gobernadores que vengan a pedir dinero para 18, 20 médicos más cuando no los necesitan, o que no tengan ningún interés en eliminar puestos fantasmas en la nómina, porque no es su dinero, es dinero que viene de Lima, entonces tenemos todos estos incentivos perversos, negativos hacia el uso de los recursos. La autonomía fiscal es importante, estos ingresos propios son importantes porque nos implican al final del día una rendición de cuentas. Si el gobernador está sacando dinero de los residentes de la región, en vez de venir a Lima y que sea maná del cielo, va a tener mucho más cuidado, va a ser mucho más cuidadoso en cómo se gasta. En la experiencia internacional, la autonomía fiscal lleva a cabo siempre este círculo virtuoso de mejor efectividad del gasto, más rendición de cuentas, más responsabilidad fiscal, etcétera, etcétera. Y también los cambios propuestos incrementan la predictibilidad de los recursos fiscales. No es que el gobernador no sepa hasta junio o hasta septiembre qué es el dinero que puede tener o las cosas que se van a hacer. No, hay que tener un presupuesto a primeros de año que está reflejado, que está claro, que es previsible y que sea transparente. Que sea transparente al ciudadano, que sea transparente a todos los participantes. Al final, lo que tenemos en un sistema es el mismo dinero, pero es un sistema que es mucho más eficiente,
más efectivo y esperamos, y queremos ilustrarlo, es más equitativo. Entonces eso es la razón por molestarse, ¿no? Si uno no lo piensa, ¿para qué molestarse? ¿Para qué es? Es el mismo dinero. Pero no es muy distinto. Entonces la primera propuesta de esta posible reforma de financiamiento de los gobiernos regionales es introducir ingresos propios. Introducir ingresos propios, hay muchas posibilidades, pero lo que nosotros vemos en la experiencia internacional y que funcionaría muy bien, pensamos, en Perú, es una sobretasa sobre el impuesto a la renta de las personas físicas, que se aplicaría a la cuarta y quinta categoría de renta, son personas físicas, sería pagado por los residentes de la región, sería recaudado por el SUNAT, y el SUNAT desviaría esa recaudación regionalizada al Tesoro, y el Tesoro lo depositaría en la cuenta del gobierno regional. Esto es como funciona en muchos países. Esto daría una fuente de ingresos. El impuesto sobre la renta es un impuesto menor en Perú, hoy por hoy es un 1% del PIB, pero es un impuesto que en los próximos 10, 20 años, como Perú, a medida que Perú crezca, va a ser un impuesto que va a aumentar en mucha importancia, incluso muy cerca del IGB. Es un impuesto elástico, y es un impuesto, por lo tanto, con ese impuesto elástico, queremos un impuesto elástico, una fuente de ingresos elástica, porque la demanda por servicios públicos a nivel regional, educación, salud, va a ser muy elástica también. A medida que el ingreso suba, estas demandas van a subir. La segunda propuesta de reforma es una participación de ingresos. Y una participación de ingresos, la fuente de ingresos a repartir es, pensamos, es el IGB. Es lo mejor. Es el IVA, el impuesto sobre el valor agregado peruano. Y ahí lo que pensamos es que esta es una forma importante de participar con las regiones, y tiene dos funciones fundamentales. Una es cerrar la brecha vertical, ayuda a proveer recursos a los gobiernos regionales que son recursos incondicionales, y que al mismo tiempo tiene un aspecto devolutivo. Callao o los callaos entre las regiones van a ser reconocidos en este sistema, porque son generadores de riqueza, son más dinámicos, son motores de economía, y van a ser reconocidos con más ingresos. Ya veremos la fórmula que utilizamos para la distribución del IGB. Está basada en población y está basada en el PIB regional. El PIB regional tiene un aspecto devolutivo. Cuanto más dinámica la economía es regional, más recibes. El criterio de población es un criterio más redistributivo. Y ya veremos cómo funciona. Realmente no hay mucha diferencia en Perú, usando esos dos criterios. Y por último, lo que hablamos es de una transferencia de igualación. Es una transferencia de igualación que reconozca que las regiones tienen distintas capacidades fiscales. Si le damos un impuesto sobre la renta, sobre tasa, si le damos una aportación de ingresos, participación en el IGB, si tienen canon, etcétera, otros ingresos propios, la capacidad de Madre de Dios y la capacidad de Callao van a ser muy distintas en ese sentido, ¿no? Porque el nivel de riqueza, el nivel de bases impositivas son muy distintos. Pues por lo tanto lo tenemos que reconocer. También tenemos que reconocer que hay necesidades de gasto que son mayores en algunas regiones, porque tienen más niños en edad escolar, porque tienen un nivel de pobreza mayor, etcétera, etcétera. Entonces,
hay un gran desarrollo en la experiencia internacional de cómo tratar estas diferencias. Lo que no hacemos en esta propuesta es dejamos fuera más o menos el 28% de los recursos porque no tuvimos tiempo para examinar en profundidad lo que son estas transferencias condicionadas, que son el FONCOR, el FONIPREL, el transformado, FONDES, Provías, etcétera. Pensamos que algunas de estas transferencias son importantes y son convenientes, que se deberían conservar, pero no pasamos juicio a favor o en contra porque no tuvimos tiempo para examinarlas. Por lo tanto, estamos hablando de recursos, estamos hablando del 72% de los recursos a nivel regional, recursos corrientes. ¿De acuerdo? Las simulaciones. Y aquí es donde voy a pasar un poco por alto algunas de las simulaciones, pero para darles por lo menos un sabor de la profundidad con que hemos hecho el ejercicio. Y todos estos ejercicios, todas estas simulaciones van acompañadas de herramientas de simulación, de modelos de Excel que el equipo del Banco Mundial está participando y va a transmitir finalmente a Hacienda y a Economía, a la PCM, para que se simulen otras posibilidades. Esto es una ilustración con ciertos. De nuevo, estas simulaciones tienen estas dos restricciones, son neutrales en presupuesto, son neutrales en carga tributaria. Importante. Entonces, la primera cosa, es decir, lo que queremos es transformar lo que existe ahora, básicamente son estos recursos ordinarios, en un sistema de financiamiento más convencional, que tenga ingresos propios, que tenga coparticipación de ingresos y que tenga una transferencia de igualación. Pero ¿sobre qué monto de dinero hacemos eso? No podemos ser irrealistas, tenemos que obedecer la restricción presupuestaria corriente. Entonces, lo importante es determinar en primer lugar cuál es el monto de dinero disponible para esa reconversión, lo que llamamos la bolsa de la reforma. Y esto ha sido un ejercicio arduo, ha sido un ejercicio durísimo. Es un ejercicio durísimo, y yo quiero felicitar a Janet Porras, porque es la especialista que dedicó muchos meses a hacer esto, trabajando con la gente en finanzas, porque la transparencia del sistema presupuestario a nivel regional es muy baja, muy baja. Existen estos recursos ordinarios, que es la fuente de financiación más importante, pero no aparecen. Si ustedes miran el presupuesto de las regiones, tal como se provee por finanzas y economía, en la receta amigable, etcétera, los recursos ordinarios no aparecen como ingresos. Tampoco aparece, por ejemplo, el FONCOR, que es una transferencia de capital como ingreso. Nosotros tenemos que averiguarlo al lado del gasto, en donde, por ejemplo, también el FONCOR aparece como recursos ordinarios, cuando los recursos ordinarios realmente son asignaciones presupuestarias que van de Hacienda a los ministerios de línea, a educación, salud, etcétera, y de ahí van a las direcciones sectoriales a nivel regional, para educación, para salud, etcétera. Bueno, otras pesadillas, por ejemplo, el uso de terminología como donaciones y transferencias, aparece por todos los sitios con significados distintos. Esto hay que cambiarlo, pero también es sintomático de que haya este nivel de opacidad y de oscuridad muchas gracias, en la financiación de los gobiernos regionales. Bueno, al final del día, si comienzan por arriba,
empezamos con transferencias corrientes y deducimos cosas que nosotros no queremos tocar o que no sabemos cómo hacerlas. Por ejemplo, no queremos tocar el canon o sobrecanon. Entendemos que es problemático, es incluso más problemático a nivel municipal que a nivel regional, pero sabemos que esto es una cuestión política muy compleja y por lo tanto no nos metemos con eso. Las regiones que tienen sobrecano y cano se quedan con ello. Deducimos cosas y al final, si ven la última fila de esta tabla, lo que tenemos son los gastos corrientes financiados con recursos ordinarios. Eso es la bolsa, eso es la cantidad que nosotros queremos reconvertir en sobretasa regional del impuesto a la renta, queremos convertir en una participación de ingresos y queremos convertir en una transferencia de igualación. O sea que es bien sencillo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 21.142 millones de soles, que es un monto muy considerable. Quizás sea un poco menos, dependiendo el refinamiento de estas partidas que hay que excluir. La otra cosa que hacemos es que excluimos a Lima Metropolitana de todas estas simulaciones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Lima Metropolitana tiene una legislación especial. Es mucha municipalidad, pero también es región, pero es una región sui generis, en el sentido de que rechazó la función de educación, la función de salud. Estas son funciones que están cubiertas por los ministerios de línea, entonces no tiene sentido el comparar a Lima Metropolitana con el resto de las regiones, pero sí incluimos a Callao. Callao es otra región, como otra región más. Yo sé que puede haber preguntas y hay cuestiones, ya veo caras, ya veo gestos, dicen, ¿qué es esto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Podemos explicar más y podemos, sin duda alguna. Bueno, ahora, ¿sí? No. Adelante. Ahora entramos en la parte más técnica y es donde yo les pido disculpas, pero para que vean ustedes que se han hecho los deberes, ¿no? Que no nos venimos aquí con humo y con espejos y humo, es decir, la primera parte es esta sobretasa del impuesto sobre la renta, que pensamos que podría tener una tasa llana entre el 3 y el 5%, que sería elegir por el gobierno regional. El gobierno regional puede decir aplicar el 5% o el 3 o el 4. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo sería que esto tiene un efecto neutral en la carga tributaria? Sencillamente porque el gobierno central, la SUNAT, crea espacio fiscal reduciendo la tasa del gobierno central. Y esto es lo que se ve en este cuadro. Entonces ven la tasa regional, la tasa actual por rango de ingreso en UITs, y ven de la tasa actual cómo se descompone entre una tasa regional y una tasa central. Bueno, estas son las buenas noticias. Las malas noticias es que esta debería haber sido una simulación muy sencilla si hubiésemos tenido la información regionalizada de la recaudación del impuesto a la renta de la SUNAT. Pero por mal y mal, no por bien y mal, pero mal y mal, no hemos podido conseguir los datos de la SUNAT. Nos estábamos quejando con el viceministro Molina ayer un poco sobre esto, y dice, bienvenidos al club. Yo me llevo peleando con ellos 9 años y no he podido obtener datos tampoco. Bueno, al final, algún día, de alguna forma, esos datos se van a conseguir y estas simulaciones se pueden reproducir y serían mucho más fáciles. Pero básicamente tenemos que hacer supuestos sobre la distribución de los contribuyentes, la distribución en las regiones. Lo que nos da al final es un resultado que este impuesto sobre tasa de la renta de las personas físicas, categorías cuarta y quinta,
representaría el 42% para las regiones y el 58% del gobierno central cuando excluimos a Lima Metropolitana. Cuando Lima Metropolitana queda incluida, naturalmente, el monto de los recursos que va a los gobiernos regionales es tan solo el 6,2%. El gobierno central se queda casi con el 94%. Esto puede cambiar. Recuerden, esto es bajo el supuesto de unas tasas del 3 al 5%. Creo que las próximas simulaciones que queremos hacer es con unas tasas mayores. De hecho, pensamos que este impuesto a la renta de las personas físicas es un componente más importante que el de participaciones. Y tal como hemos hecho las simulaciones que voy a presentar, es al revés. Pero bueno, con eso vamos a trabajar con Hacienda. Y esto es lo que representaría en términos de transferencias o de los fondos que se irían a cada una de las regiones. Ahí está Callao, Arequipa, La Libertad, Cusco, Piura, etc., ¿no? Y bueno, este es el donut de reparto, que es el 2% a las regiones, el resto al gobierno central. En términos de participación de ingresos, es más sencillo, porque lo que tenemos ya es la recaudación el año pasado del IGB, la recaudación total. Entonces lo que decimos es el 15% se va a las regiones, pero también esto es un supuesto, el 15% podría ser el 7%, podría ser más, podría ser menos. Si subimos la sobretasa del impuesto a la renta, bajaríamos la participación de ingresos. En general, perdón.